Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, gracias de verdad, porque nunca falta, Señor, tu cuidado y tu perfecto amor. Nunca, nunca. Señor, te queremos exaltar, queremos agradecerte también por esta preciosa oportunidad que tú nos das de reunirnos para glorificar tu santo, tu glorioso nombre. Gracias, gracias de verdad, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté aquí presente para dirigirnos a tu palabra y que la podamos entender con toda claridad. Concédenos tu gracia, mi Señor, y que, Padre Celestial, tú, bendito Dios, estés manifestándote en este lugar. Que al escuchar tu palabra podamos responder a ella, lo que tú nos dices en tu palabra. Mira, mi Señor, te lo pedimos en Cristo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. También te pido, en el precioso nombre de Cristo, que por medio del Espíritu Santo me uses para compartir tu palabra, y déjame hacerlo sin error, mi Señor, y decir las palabras adecuadas, de tal manera que tú seas exaltado, mi Dios, y esta tu iglesia sea edificada. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, se llama 4 virtudes necesarias para evangelizar. Este es el título de la predicación, mis hermanos. ¿Por qué deseo, mis hermanos, que meditemos en estas virtudes? Por una razón, mis hermanos, porque el próximo domingo, 1 de marzo, mis hermanos, invitemos a una persona. Habíamos quedado de compartir de Cristo, mis hermanos. Vamos a traer una persona y vamos a tener un culto, mis hermanos, evangelístico, específicamente para personas nuevas. Así es que les pido, mis hermanos, como hace un momento mi hermano Alberto les puso en la pantalla, mis hermanos, oren por una persona, pasen por ella, invítenla, pasen por ella o denle la dirección, estén atentos, mis hermanos, en que pueda venir para que podamos compartirle de Cristo Jesús. Y no solo eso, sino también, mis hermanos, podamos tomar su dirección y visitarla para compartirle más exactamente acerca de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, en ese sentido es esta predicación, mis hermanos. Déjenme leerles pasaje. Está basada esta predicación en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Aquí está en la pantalla, lo tienen en su boletín, mis hermanos, y voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Es Mateo 8, del 5 al 13. Voy a leer para ustedes. Dice así, mis hermanos: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. De verdad, mis hermanos, todos como creyentes tenemos esta orden de nuestro Señor. Y por lo tanto, como es una orden de nuestro Señor, es un santo deber. Debemos compartir con todas las personas que nos rodean el gran amor de Dios y la salvación que es en Cristo Jesús. Esto, mis hermanos, nos hace, si nosotros lo compartimos
compartimos del amor de Dios y de la salvación en Cristo, esto nos hace evangelistas. Y porque es así, mis hermanos, entonces debemos ser buenos evangelistas. Debemos compartir de Cristo, mis hermanos. Y para ello debemos poseer por lo menos 4 virtudes, 4 características. Por eso el título de esta predicación, mis hermanos. Y este compartir, esta labor evangelística, mis hermanos, debe ser apremiante. Debemos poner una prioridad en ello, mis hermanos. Debe ser apremiante en nosotros. Como cuando alguien tiene hambre, mis hermanos, y busca el alimento para saciarse, así debemos hacerlo. O como cuando alguien tiene una sed, mis hermanos, y busca cómo saciar su sed, así también debemos buscar, mis hermanos, compartir de Cristo Jesús. Queridos hermanos, déjenme decirles esto. Necesitamos un irresistible y potente fervor evangelístico. Esto es lo que necesitamos. Y necesitamos ese fuego, un fuego que arda en nosotros, en nuestro interior, con fervor, con ardor, con anhelo compartir de Cristo. El profeta Jeremías, mis hermanos, es un buen ejemplo de esto. El Señor le puso para que él hablara al pueblo y le dijo de antemano: mira, no te van a oír, pero tú háblales. Estarán contra ti, pero tú tienes que hablarles y les tienes que decir las palabras que yo te diga. Entonces Jeremías, mis hermanos, como sucede frecuentemente con los siervos de Dios, se desanimó porque el pueblo no hacía caso. ¿Y qué fue lo que dijo Jeremías? Jeremías 29, mis hermanos, aquí está: dije, no me acordaré ni hablaré más en su nombre. Es decir, no voy a acordar más de Dios, ni voy a hablar más de Dios, ni voy a hablar más en su nombre a este pueblo que es duro. Sin embargo, mis hermanos, allí mismo en este versículo, Jeremías recapacita, porque dice que había algo en su interior. Dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El mismo profeta, mis hermanos, había tomado la decisión: no voy a hablar más, pero después dice: no pude, porque hay un fuego en mi interior que me impulsa a hablar y compartir. Traté de sufrirlo, es decir, traté de soportarlo, de hacerle frente o resistirlo, pero no pude. Tú y yo también necesitamos este mismo ardor del profeta Jeremías, que nos impulse a buscar a aquellos que no conocen de Cristo, para que podamos presentarles el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de ellos. Y hoy, mis hermanos, quiero invitarles a través de la meditación en este pasaje que ya leí de Mateo 8, del 5 al 13, que se nos presenta aquí un ejemplo, el ejemplo de un centurión romano que sintió la urgencia de que su siervo fuera sanado por el Señor Jesucristo. Y si hacemos un comparativo espiritual de este pasaje, mis hermanos, nos toca a nosotros ponernos en el lugar del centurión, a ustedes y a mí, en el lugar del centurión, y a la gente enferma, sin Cristo, sufriente, y que necesita la intervención del médico de médicos, le toca el lugar del siervo agonizante. De esta lectura que ya hice, mis hermanos. Entonces, la pregunta que quiero resolver, mis hermanos, o lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos, son 4 virtudes evangelísticas que tú y yo necesitamos para poder evangelizar. El centurión romano las mostró y nosotros debemos apropiarnos de estas 4 virtudes para ser excelentes testigos de Cristo Jesús, para que podamos compartir a aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, mis hermanos, necesitamos 4 virtudes. ¿Cuáles son estas 4 virtudes, mis hermanos, que tú y yo necesitamos para evangelizar? Entonces, la primera virtud, mis hermanos, si lo quieren anotar, por favor, la primera virtud es esta. La primera virtud para evangelizar es la oración. Necesitamos orar, mis hermanos, tú y yo necesitamos orar más. Dice, mis hermanos, Mateo 8:5, dice este pasaje, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ciertamente, cada vez que nos acercamos a nuestro Dios en oración, le rogamos, le pedimos, y pedimos por muchas cosas,
Solicitamos, mis hermanos, la intervención de Dios en algún asunto personal, o solicitamos la intervención de Dios en alguna enfermedad, ya sea propia o de un familiar, o en alguna situación del trabajo. Pero también, mis hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces rogamos poco por las personas para que reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero esta es una virtud necesarísima, mis hermanos, necesaria. Tenemos que buscar el favor de Dios, como este centurión que se acercó al Señor buscando su favor. Es cierto, mis hermanos, este hombre era romano, era un soldado romano, y dice nuestro pasaje que era centurión, es decir, estaba a cargo de 100 personas, estaba a cargo de 100 hombres, mis hermanos. Era un jefe militar de 100 soldados. Pero eso, mis hermanos, el hecho de que haya sido soldado romano y centurión, es decir, que tuviera hombres a su mando, no le impidió buscar el favor de Dios para su siervo enfermo. Y cuando oyó de Jesús, cuando supo de Jesús, mis hermanos, también supo que solo Él, solo Jesús podía salvar a su criado. Así que inmediatamente buscó el favor del Señor. Buscó el favor de Dios para que su criado pudiera ser sanado, mis hermanos. ¿Saben? Ustedes también y yo debemos, mis hermanos, buscar el favor de Dios para que las personas que están a nuestro alrededor puedan encontrar a Cristo Jesús. No son nuestras palabras, no es nuestro proceder. Es la obra del Espíritu Santo y Dios obrando en las personas, mis hermanos. Quiero compartirles este pasaje, Lucas 7, mis hermanos, Lucas 7, 3 y 6. Mis hermanos, aquí me faltó el versículo 6, Lucas 7, 3 y 6, si lo quieren anotar allí. Mis hermanos, voy a leer este pasaje, es el pasaje paralelo. Este pasaje paralelo, mis hermanos, es un pasaje en el cual, mis hermanos, se trata el mismo asunto, es el mismo soldado, pero en el Evangelio de Lucas. Es el mismo Evangelio del de Mateo, el mismo pasaje, mis hermanos, solo que relatado por Lucas. Y quiero compartirles algo aquí que es notable, mis hermanos. Dice así que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanase a su siervo. Versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vemos aquí, mis hermanos, en este pasaje el esfuerzo de este centurión. Mateo no lo relata. Mateo relata solamente que fue él, pero aquí se nos da un poco más de precisión en este pasaje. Vemos, mis hermanos, que el centurión primero envió a los ancianos de los judíos. Envió hombres religiosos, dice allí el versículo, mis hermanos, si lo quieren anotar, le envió unos ancianos de los judíos, si lo quieren subrayar, mis hermanos. Dice allí, para que rogasen y sanasen al siervo del centurión. Después el mismo pasaje, mis hermanos, continúa Lucas, que Jesús ya iba con ellos y el centurión, cuando ya no estaban lejos de su casa, ya estaban cerca, mis hermanos, envió también unos amigos. Dice aquí, el centurión también envió a él unos amigos, si lo quieren subrayar, mis hermanos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Finalmente, mis hermanos, en el pasaje que estamos meditando en Mateo, en el capítulo 8, vemos que el mismo centurión también salió y él le rogó al Señor, mis hermanos, que fuera a sanar a su siervo. Entonces lo que vemos, mis hermanos, es que este hombre primero avanza o le dice a algunas personas de los judíos, de los líderes religiosos judíos, que vayan con Jesús y le rueguen para que vengan a sanar a su siervo. Después va a unos amigos, le dice: por favor, vayan a rogarle a Jesús que venga a sanar a mi siervo. Y en tercer lugar, mis hermanos, dice aquí el pasaje que él mismo fue para que él le rogó a Jesús para que sanara a su siervo. Lo que vemos aquí es una gran insistencia. Es una gran insistencia, mis hermanos. Primero los ancianos de los judíos, luego unos amigos y luego él personalmente. Con frecuencia, quizás tú lo has hecho, yo también, le pedimos a alguna persona que ore por nosotros. Le decimos: ora por mí.
y te quedas así, y la persona le encargas que ore, pero tú no oras. Pero esto no fue, mis hermanos, la conducta de este hombre. Le dijo a unos ancianos, luego envió a unos amigos a que rogaran, y luego él fue también personalmente a rogar a Jesús. Nosotros, mis hermanos, deberíamos orar así, de la misma manera. Debemos buscar afanosamente, rogar al Señor el favor de nuestro Dios para los miles y millones de personas que nos rodean. Está bien que oremos, mis hermanos, por la enfermedad del hermano o la hermana. Debemos orar por eso, pero una prioridad de nuestras oraciones, mis hermanos, debe ser orar por nuestra ciudad, debe ser orar por las personas de nuestra colonia, orar por cada uno de los vecinos de nuestra cuadra, orar por nuestros familiares. Debemos orar por ellos, mis hermanos. Déjame preguntarte, ¿qué pasaría si intercedemos por ellos todos los días? ¿Qué pasaría si empezáramos a orar por nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestros familiares todos los días? Déjame decirte que grandes personajes bíblicos oraron fervientemente para su pueblo, para que Dios mostrara su favor para con el pueblo. Moisés oró, mis hermanos, se presentó delante de Dios para que Dios manifestara su poder con el pueblo pecador. Josué también oró, y David, y Samuel, y Josafat, y Elías, y Nehemías, y Esdras, y Esther, y Daniel, y muchos más podemos ver en la Biblia, mis hermanos, que estaban orando para que el favor de Dios se derramara. También grandes figuras del cristianismo, mis hermanos, por ejemplo, Juan Calvino. En la Reforma Protestante, mis hermanos, él oró y ayunó hasta que la mayor parte de la ciudad de Ginebra se convirtió a Cristo. Juan Knox, mis hermanos, él ayunó y clamó a Dios por Escocia, y Dios se la concedió. Un gran avivamiento y muchas personas se acercaron a Cristo. Jonathan Edwards también fue poderoso en ayuno y oración hasta que se levantó un gran avivamiento en Nueva Inglaterra para Cristo, mis hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si tú y yo oramos diariamente por las personas, nuestra ciudad, nuestros vecinos, y si oramos de manera específica por ellos, mis hermanos? ¿Qué pasaría si tú tuvieras una lista de oración donde estuvieras orando por 10 personas? Por 10 personas, solamente por 10. Si oraras por 10 para que conozcan el Evangelio y sean salvas, ¿qué pasaría? ¿Saben lo que pasaría, mis hermanos? El favor de Dios se derramaría. Veríamos esto, el gran favor de Dios derramándose, diariamente orando por 10 personas, como este centurión, mis hermanos, que mostró un gran ruego, mis hermanos, a Jesucristo, enviando primero personas y luego él de manera personal. Nosotros también debemos buscar el favor de Dios para las personas necesitadas, para aquellos que necesitan de Cristo. Debemos orar, mis hermanos. Esta es la primera virtud. No vamos a ver esfuerzos, no vamos a ver resultados, mis hermanos, si no oramos. Si tú no oras, no lo veremos, mis hermanos. Debemos orar. Segundo lugar, la segunda virtud para evangelizar, mis hermanos, es la compasión. ¿Lo pueden anotar, por favor? La palabra compasión es la segunda virtud. Mateo 8:6 dice, mis hermanos, allí, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión, este soldado romano, era un hombre rudo, mis hermanos. Estaba acostumbrado al ejército, como muchas personas, mis hermanos, cuando laboran en el ejército son personas rudas. Pero lo que vemos, mis hermanos, es que tenía una gran compasión. Tenía una gran compasión por su siervo, verdadera compasión. Se dio cuenta que su siervo sufría grandemente. Noten las palabras, mis hermanos. Dice allí: mi criado está postrado en casa. Es decir, no se puede parar. No se puede parar. Está paralítico, dice, gravemente atormentado. Al ver la condición de su siervo, este hombre tuvo compasión. Y por eso es que se acerca a Jesús para rogarle.
porque veía que tenía una gran necesidad. De hecho, mis hermanos, en el pasaje paralelo, en Lucas 7:2, mis hermanos, se nos dice la condición de gravedad de este hombre, del siervo del centurión. Dice el pasaje, mis hermanos, y el siervo, dice allí el versículo, mis hermanos, dice allí que, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, dice el versículo. Estaba muy enfermo, mis hermanos. Saben, ante esta situación de una gran necesidad, el centurión no se detuvo. No pensó, mañana lo voy a hacer, mañana lo haré, a ver si tengo tiempo. No, mis hermanos, se movió de inmediato, se dio cuenta de la urgencia, de la necesidad de esa persona. Mis hermanos, si nosotros mismos tuviéramos esa visión de la urgencia, de la necesidad que muchas personas tienen de Cristo Jesús. Quiera Dios que el Espíritu Santo nos dé una clara revelación de aquellos que mueren sin Cristo, que están sin Cristo Jesús. Si pudiéramos ver, mis hermanos, con los ojos espirituales, a los que caen a una eternidad sin Dios, a un lugar de condenación perpetua, a un lugar, mis hermanos, que la Biblia define y caracteriza como un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Y muchas personas sin Cristo están yendo allí. Que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos dé una visión de la urgencia y de la compasión que debemos tener hacia las personas. Déjenme seguir con el pasaje, mis hermanos. ¿Qué fue lo que motivó a este hombre a buscar el favor de Dios para su siervo? ¿Qué fue? ¿Por qué fue a Jesús? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué lo impulsó a ir a rogarle a Jesús para que su siervo fuera sanado? ¿Saben, mis hermanos? Era el amor que sentía por él. Vuelvo a citar este pasaje, Lucas 7:2, mis hermanos. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Le tenía afecto, verdadero amor le tenía. Verdadero amor, mis hermanos, le tenía a este hombre. En realidad fue esto, mis hermanos. Hago énfasis en esto, en que el centurión quería mucho a su siervo. Es que era un hombre que amaba, mis hermanos, verdaderamente amaba. Era soldado romano, sí, era un centurión, pero estaba dispuesto a amar a otros, mis hermanos. Por ejemplo, en el pasaje que vimos, mis hermanos, Lucas 7, en el pasaje paralelo, Lucas 7, 4 y 5, mis hermanos, dice allí en este versículo que los ancianos judíos vinieron a Jesús, dice el versículo, y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, de que sanes a su siervo, que está muy enfermo. Y allí, si lo pueden subrayar, dice el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos. Este centurión, mis hermanos, amaba a otros. Es cierto, mis hermanos, era parte del ejército invasor que estaba allí colonizando, mis hermanos, Palestina. Era parte de este ejército. Pero déjame decirte esto, solo el amor puede motivar la verdadera compasión. Este hombre tenía un gran amor, quería mucho a su siervo y eso lo movió, mis hermanos, a tener compasión, a ver su necesidad, a punto de morir, y eso lo motivó a que fuera a Cristo, mis hermanos, para rogar por su siervo. El mismo Señor Jesucristo sintió compasión por las multitudes. Cuando alguna ocasión, mis hermanos, estaba viendo a la ciudad de Jerusalén y la vio y sintió compasión por la ciudad, porque era como ovejas descarriadas que no tenían pastor, y sintió esa compasión Jesús porque les amaba. ¿Sabes? Si tú no tienes compasión por las personas, debes pedirle a Dios que te dé compasión, ese mismo amor, para que el amor de Dios fluya a través tuyo y mío, a través de nuestros corazones, para con todas las personas que nos rodean.
Y podemos verlas como Jesús las vio, mis hermanos, como ovejas sin pastor y que tienen una gran necesidad de que se les hable de Cristo Jesús. ¿Recuerdan Juan 3:16, mis hermanos? Al principio de este culto leímos primera de Juan 3:16. Pero Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia, mis hermanos, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Así dice, ¿no? Bueno, mis hermanos, si Dios amó así al mundo, que estuvo dispuesto a enviar a Cristo Jesús, nosotros debemos pedir: Señor, déjame amar a las personas para que pueda llevarlas a tus pies, a los pies de Cristo Jesús. Si tú amaste al mundo de esa manera, déjame también amar a otras personas, y que el amor de Dios que tuvo para con nosotros mismos al enviar a Cristo sea esa misma clase de amor, mis hermanos, que nos motive e impulse para ir a compartir a otras personas. Entonces, mis hermanos, esta es la segunda virtud. La segunda virtud. La primera, mis hermanos, es que debemos orar. Y la segunda virtud, mis hermanos, es que debemos tener compasión por las personas para poder evangelizar y hablarles de Cristo Jesús. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera virtud para evangelizar es el servicio. Si lo quieren anotar, la tercera virtud para evangelizar es el servicio. Mateo 8, 7 y 9, mis hermanos, el versículo que estamos estudiando, dice allí: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquel hombre, mis hermanos, este centurión, estaba sirviendo a su semejante, a su siervo, a su propio siervo. Había bondad en su corazón, había una gran bondad en su corazón. No le importaba, mis hermanos, que el criado fuera el enfermo y él fuera el Señor. Él estaba viendo la necesidad de una persona y la veía diferente, no solo como su criado, la veía como una persona que tenía necesidad. Y había una gran humildad en este hombre que le impulsó a servir a su prójimo. Tal vez, mis hermanos, pensó lo que hubiera hecho su siervo si él estuviera enfermo. Quizás mi siervo haga esto por mí. Pero lo que hizo, mis hermanos, echó abajo toda barrera racial. Echó abajo, mis hermanos, toda barrera social y cultural, y vino y rogó al Señor Jesucristo para que fuera su siervo sanado. Este hombre demostró una gran humildad, mis hermanos. Eso le impulsaba a servir. Noten ustedes, mis hermanos, que en este hombre había una profunda humildad en su corazón. No era mera vanagloria o vanidad, mis hermanos, o fingida. No era una cuestión de fingimiento. Fíjense bien cómo dice el pasaje. Jesús de camino ya iba a sanar al enfermo y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Lo pueden subrayar, por favor? Era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía poder y quizás también tenía riqueza. Pero aún con eso, mis hermanos, tenía la capacidad de servir. Tenía esta capacidad de servir a otros. Hace 2 domingos, mis hermanos, les estaba compartiendo acerca de la humildad. Y el domingo pasado también, mis hermanos, al hablarles de algunas características, de algunas actitudes que debemos tener cuando estábamos terminando el estudio de Pedro, de algunas actitudes fundamentales que debemos tener como creyentes, mis hermanos. Les hablaba acerca de esto. Déjenme compartirles otro pasaje acerca de la humildad. Lucas 14:1, mis hermanos, dice allí: porque cualquiera que se enaltece, ¿cómo dicen, mis hermanos? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que dice, mis hermanos. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
también dice la Escritura, mis hermanos, que el que llega a servir a su semejante será el más grande de todos. Mateo 20, 26 al 27 dice, mis hermanos, ¿qué es lo que debe hacerse en nosotros? Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mis queridos hermanos, debemos desarrollar esta virtud de servicio. Debemos desarrollar esta virtud de servicio. El que no sirve, mis hermanos, no sirve, no sirve. Hay un dicho por allí, mis hermanos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Debemos seguir el supremo ejemplo de Jesús, quien sirvió a sus discípulos, mis hermanos, al grado de lavarles los pies. Lo hizo, mis hermanos, con un objetivo, el Señor Jesús. Al lavárselos, y después de terminar Jesús de lavarles los pies, les dijo, si yo, el Señor, y ustedes me dicen Señor, y está bien porque lo soy su Señor y soy su Maestro, y si les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y esto diciendo, mis hermanos, en un sentido de servicio, mis hermanos. El ejemplo de Jesús, mis hermanos, fue grande, se humilló delante de todos y su humildad fue mayor que todas las cosas. Por eso Jesús, mis hermanos, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, mis hermanos, es lo único que nos puede impulsar para derribar todos los obstáculos y servir a nuestros semejantes. Para poder, mis hermanos, llegar a ellos y poderles compartir de Cristo Jesús. Y esto debemos hacerlo así, mis hermanos. Y esta es la tercera virtud que debemos tener para poder evangelizar de manera adecuada a otras personas. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta virtud para evangelizar es la fe. Esta es la cuarta virtud para evangelizar, es la fe. Mateo 8 del 10 al 13, lo voy a leer para ustedes, mis hermanos, en este pasaje. Mateo 8 del 10 al 13. Lo voy a leer, mis hermanos, dice así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso es lo que dice el pasaje. Esta es la cuarta virtud, mis hermanos. Este hombre tenía una gran fe, una gran confianza en Dios. Tan gran confianza, mis hermanos, que dice: mira, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario, da la orden y mi siervo va a sanar. No es necesario que vayas. Quizás ustedes y yo, mis hermanos, en la misma circunstancia de este hombre, decían: si ven, es necesario. Pero este hombre, mis hermanos, estaba reconociendo en Jesucristo algo más grande y más poderoso, más que cualquier necesidad del ser humano, capaz de satisfacerlas, mis hermanos, todas y cada una de nuestras necesidades. Lo estaba reconociendo y por eso dijo: Señor, no es necesario que vayas. De verdad, yo le digo a un hombre que vaya y haga esto y va y lo hace. Tú también da la orden y de verdad mi siervo sanará. Tan grande era la confianza de este hombre en Jesucristo, tan grande era la fe de este hombre en Jesús, mis hermanos, que el mismo Señor Jesús lo reconoció en este pasaje. ¿Saben? Lo que busca Dios en el corazón de las personas es fe. Siempre ha sido así, mis hermanos, desde el principio de la creación. Siempre ha sido fe, mis hermanos, fe. Y debe hallar fe en el corazón nuestro, mis hermanos, para su alabanza.
Debe hallar fe en nuestro corazón para su gloria, para su honra. Nuestra fe, lo que depositemos en las manos de Dios, la confianza debe honrar a Dios. Y en este capítulo 8, mis hermanos, permítanme, en todo este capítulo 8, déjenme mostrarles varios versículos donde podemos observar 4 características de la fe. 4 características de la fe, y permítanme, mis hermanos, compartírselas. La primera de ellas, mis hermanos, 4 características de la fe. La primera de ellas, mis hermanos, es la fe que Dios reconoce. La fe que Dios reconoce, si pueden poner o colocar o escribir la palabra reconoce. Dice Mateo 8:10, mis hermanos, en este mismo pasaje, Jesús está reconociendo la fe de este centurión. Le dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Jesús lo reconoció la fe de este centurión, mis hermanos. Déjame decirte que esta es la clase de fe que tú y yo debemos tener. Segundo lugar, mis hermanos, es la fe que Dios reprueba. La fe que Dios reprueba, que no le agrada, mis hermanos. Fe que no le agrada. Es decir, no le agrada que las personas no tengan fe. Ustedes ven Mateo 8:12 en este pasaje, mis hermanos, si ustedes lo quieren leer después, pero aquí está, mis hermanos, para que vean el contexto. Dice allí, mis hermanos, Jesús hablando a las personas, que les dijo: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no confían ni tienen fe en Jesucristo. Porque no confían en Él, mis hermanos. Y esta es la clase de fe que Dios reprueba. Muchas personas dicen que tienen fe en Dios, mis hermanos, pero a la hora de la hora no confían en Dios, mis hermanos. Confían en sus propias fuerzas, en sus talentos, en sus personas o en aquellas personas que les pueden ayudar, y dejan de lado a Dios en sus vidas, lo dejan de lado. Y esta es la clase de fe que Dios reprueba, que no le agrada de ninguna manera. Tercer lugar, mis hermanos, la fe que Dios recompensa. Si lo quieres anotar, la fe que Dios recompensa. Dijo, mis hermanos, el centurión romano, en esta manera, mis hermanos, dice que cuando Jesús vio lo que el centurión le dijo: Señor, no necesitas ir, da la orden y mi siervo sanará. Y entonces Jesús le reconoció. Dijo: nunca he visto tanta fe, ni aún en todo Israel. Y entonces le dio su recompensa. Versículo 13. Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y la Escritura dice algo maravilloso, mis hermanos. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Fue sanado en aquella misma hora. Es la clase de fe que cuando uno deposita en Dios, mis hermanos, que se ve recompensada por el favor de Dios. Este hombre fue buscando a Jesús para que su siervo fuera sanado. Tenía una gran necesidad. Y la fe de este hombre se vio recompensada, mis hermanos, porque fue respondida su petición. Cuarto lugar, mis hermanos, la fe que Dios reprende. ¿Cuál es la clase de fe que Dios reprende? ¿Saben, mis hermanos? La mayor parte de los cristianos dicen que tienen fe. Muchos creyentes dicen que tienen fe, muchos seguidores que tienen fe. Pero ¿cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe? Mateo 8:26 dice allí que les dijo Jesús: mis hermanos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Estos hombres estaban allí en la barca con Jesús, sus discípulos. Estaban con Jesús. Vieron las olas, vieron el viento que les era contrario. Quizás estaba entrando agua a la barca, mis hermanos, y tenían miedo. Tenían miedo. Por eso la expresión de Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis?, les dice. Y luego agrega, mis hermanos, ¿por qué tienen miedo? Ustedes tienen miedo porque son hombres de poca fe.
Por eso tienen miedo. Muchas personas, mis hermanos, en sus circunstancias de vida tienen miedo. Se llenan de angustia y el miedo paraliza a la gente, mis hermanos, por una razón, porque tienen poca fe. No depositan su fe en Cristo. Y esto, mis hermanos, aún sucede con creyentes. Dicen que tienen fe en Jesús, pero cuando llega la tempestad o llega la situación difícil a su vida, mis hermanos, tienen miedo porque tienen poca fe. ¿No acaso Jesús estaba allí con ellos? Y pasa lo mismo contigo y conmigo. Jesús está allí con nosotros, mis hermanos. Jesús está disponible al lado nuestro. Estos son 4 niveles de fe. Vistos, mis hermanos, estos 4 niveles de fe en Mateo capítulo 8. Lo que te pregunto es, ¿en cuál de estos niveles está tu fe? ¿Te recompensaría Jesús por tu fe? ¿Te reconocería Jesús por tu fe? ¿O te reprobaría o te reprendería por la clase de fe que tienes? La fe es algo tan necesario, mis hermanos, para poder evangelizar y compartir de Cristo Jesús. Si nosotros vivimos por la fe y si vamos a conquistar al mundo para Cristo, es necesario que examinemos primero nuestra propia fe. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan fuerte está? ¿Qué tan fortalecido estás en tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Cómo andas en tu fe? Recuerda esto, mis hermanos, que el Señor le dijo a este hombre: de acuerdo con tu fe, así te sea hecho. Esta es la 4ª virtud, mis hermanos, que necesitamos. Déjenme concluir, mis hermanos. Quiero concluir. Para poder compartir de Cristo, mis hermanos, y para poder compartir de manera adecuada, tú y yo necesitamos cultivar estas 4 virtudes. Necesitamos orar. Necesitamos tener compasión por las personas. Necesitamos estar dispuestos a servir y a tener fe. Son 4 virtudes que tú y yo necesitamos para poder compartir de Cristo Jesús. Quiera Dios, mis hermanos, que el Señor nos lleve directamente y en tiempo oportuno a todas las personas que Él ya tiene preparadas para hablarles del Evangelio. Y que nosotros podamos aplicar estas 4 virtudes, que podamos, mis hermanos, de verdad, tener una intensa oración. Si no tienes compasión por las personas, pídele a Dios que te deje, sea sensible para ver las necesidades de las personas sin Cristo, que puedas servirlas y además que puedas tener una gran fe de que Dios va a obrar allí con esa persona. ¿Te parece difícil que se convierta esa persona que quizás estás pensando, aunque ya tienes un tiempo orando por ella? ¿Te parece difícil o imposible que acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Déjame decirte una cosa más. Dice la Escritura que para el hombre hay cosas que son imposibles, pero para el Señor, para nuestro Dios Todopoderoso, todas las cosas son posibles. Nada más para terminar, mis hermanos, quiero que anotes esto. ¿Cómo se hace el evangelismo? El evangelismo se hace con las rodillas de los que oran. Por favor, anótalo. Así se hace el evangelismo, con las rodillas de los que oran. ¿Cómo más se hace el evangelismo? Con las manos de los que ofrendan. Así se hace el evangelismo. ¿Cómo más se hace el evangelismo? Con los pies de los que van. Si lo puedes anotar. Y por último, el evangelismo se hace con las iglesias que los envían a las personas a evangelizar. Así se hace, mis hermanos. Quiera Dios que tú y yo podamos ser verdaderamente evangelistas, compartir de Cristo Jesús con las personas que están a nuestro alrededor. Podemos repetir Mateo 28, 19, mis hermanos, aquí lo tienen en la pantalla o en su boletín. Vamos a repetirlo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, gracias, Señor. Te pido en Cristo Jesús que, bendito Padre Celestial, tú seas con nosotros, con esta iglesia también. Concédenos compartir de Cristo. A lo largo de esta semana, mi Señor, permítenos orar fervientemente, con un ardor, Señor, por las personas que no te conocen. Queremos orar por ellas, invitarlas, Padre Celestial, y compartirles de Cristo Jesús. Pero déjanos ser sensibles a la gente. Ver, Señor, a la gente como tú la veías, como ovejas sin pastor, desperdigadas, con necesidad. Como este centurión vio a su siervo con una gran necesidad, necesitamos ver a las personas también con esta gran necesidad. Ayúdanos en ello, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Padre Celestial, permítenos también estar dispuestos a servir. Y además, Señor, por favor, Padre, aumenta nuestra fe. Queremos, bendito Dios, depositar nuestra confianza en ti para este asunto. Queremos ver los milagros de ver gente convertida y arrepentida, gente transformada por el bendito evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos en ello, mi Señor, por favor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.